Muy buenos días, niños. El día de hoy tenemos nuestro último repaso para el examen y esta vez nos toca matemáticas. Vamos a continuar con la dinámica de antes, leer las preguntas, poner pausa y pensar cuáles son las respuestas para poder recordar y estudiar y ponerle play y escuchar la respuesta y las explicaciones que les voy a dar. ¿Cómo debemos representar el área de una figura? El área de una figura se representa por medio del cuadrado, porque se debe contar cuántos cuadrados forman la figura. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos 2 cuadrados completos y con estos pedacitos podemos formar otros 2 cuadrados, así que la figura mediría 4 centímetros, si lo podemos poner en centímetros cuadrados. En este ocurre lo mismo, tenemos 1, 2, 3, esta forma 1, 4, 4 y medio o 4.5 centímetros cuadrados y en esta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poco más de 7 centímetros cuadrados. Y para ello usamos las medidas de longitud al cuadrado como kilómetros al cuadrado, hectómetros al cuadrado, decámetros al cuadrado, metro al cuadrado, decímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado y milímetros al cuadrado. Recuerden que siempre es al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula del área para el trapecio? Recordemos que para buscar el área de un trapecio, nuestra fórmula es base mayor más base menor por su altura dividida entre 2, porque esta es la mitad de una figura. Y debemos primero sumar nuestras bases. Lo que me dé de estas bases lo multiplico por su altura y lo que me dé en total lo divido entre 2. Ahora, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? La fórmula del área de un triángulo es base por altura sobre 2. Al igual que trapecio, recordemos que el triángulo es la mitad de una figura. Y la base se va a multiplicar por la altura y lo que me dé se va a dividir entre 2. ¿Cómo realizo una conversión de kilómetros cuadrados a hectómetros cuadrados? Recordemos que si estamos bajando, como el caso sería de kilómetros a hectómetros, multiplicamos por 10, pero porque estamos hablando al cuadrado sería 10 al cuadrado, que es igual a 100. Ahora, si subimos, por ejemplo, de decímetros a metros, dividimos entre 10, 10 al cuadrado, porque estamos subiendo la escalera. Entonces, recordemos, si bajamos de una medida de longitud a otra, por cada escalón es por 10 al cuadrado, que es igual a 100. Y si estamos subiendo la escalera, vamos a dividir entre 10 al cuadrado, que es igual a 100. ¿Cómo podemos saber si dos fracciones son equivalentes? Primero, lo podemos saber viendo gráficamente la figura, si son equivalentes, si vemos que tienen la misma porción pintada. O la otra manera es hacer una multiplicación cruzada, multiplicando el denominador de abajo con el numerador de abajo y poner la respuesta arriba, y multiplica el numerador de arriba con el denominador de abajo y poner la respuesta abajo. Si al multiplicar nos da el mismo número, son equivalentes las fracciones. 2 por 4 son 8 y 1 por 8, 8. ¿Cómo podemos comparar dos fracciones para saber cuál es la mayor? Para comparar las fracciones con diferente denominador tenemos dos modos, que es con el apoyo gráfico, es decir, dibujando las fracciones y coloreando las partes que se piden y viendo cuál porción de las imágenes tiene más pintadas. O bien, en una recta numérica, colocar ambas fracciones, dividiendo primero a la recta en el denominador que tenemos y luego posicionando en el numerador que nos indica. ¿Cómo podemos realizar la suma de fracciones con denominador diferente? Bien, una fórmula era con buscar tener el mismo denominador, creándolo, multiplicando los denominadores
y después haciendo una multiplicación cruzada con el numerador. Con el denominador primero multiplicamos el 1 por el 3 y después el 6 por el 4. Ya que tenemos el mismo denominador, sumamos los numeradores y podemos simplificar. O la otra opción es buscar el mínimo común múltiplo, buscándolo con tus números primos. Ponemos los dos denominadores y vamos dividiendo los números hasta llegar al 1. Después multiplicamos los números de acá y los colocamos como nuestro nuevo denominador. Después buscamos un número que iguale al denominador para buscar nuestras nuevas fracciones. Como en este caso tenemos que 6, multiplicamos el 6 por ¿qué número? Da 6 y vimos que era por el 1, entonces multiplicamos toda la fracción por el 1, el numerador y el denominador. Y en este, como era 3, ¿qué número da 6? Pues el 3 por 2 y multiplicamos por 2 el numerador y por 2 el denominador. Colocamos las nuevas fracciones y sumamos y podemos simplificar. ¿Cómo podemos resolver problemas con tablas de proporcionalidad? Como hicimos en un ejemplo, dependiendo del dato que se nos pida, por ejemplo, nos pedían este y este, podemos hacer una división para saber cuánto equivale a 1 y después multiplicar lo que equivale a 1 para buscar cuánto equivale en 5 con una multiplicación. Entonces, dependiendo del dato que se me está pidiendo, tenemos que observar muy bien lo que está en la tabla. Si nos está pidiendo un dato de unidad o uno más grande, para ver si hacemos una división o una multiplicación. ¿Cuáles son las partes de los cuerpos geométricos? Recordemos que los cuerpos geométricos tienen 3 partes. Las vértices, que son las puntas que unen, las aristas son las esquinitas de los cuerpos geométricos. Las caras, que son los lados planos de la figura geométrica. Y las aristas, que representan las líneas que contornan a la cara y son los dobleces de la figura geométrica. ¿Cuál de las siguientes imágenes es un prisma? El prisma es este verde, que es el prisma pentagonal, porque tenemos una base en forma de pentágono, que es 5 lados. Y es un prisma porque tiene paralelas. Y al tener paralelas tenemos lados rectangulares, mientras que la pirámide termina en punta y sus caras, exceptuando la base, son triangulares. Ahora estas son esferas que pertenecen a otro grupo diferente a las pirámides y prismas. ¿Cómo te fue entonces en este repaso? ¿Te sientes lista para el examen? Pues el enlace será enviado a tu chat y espero que te vaya muy bien.